Hay una historia en la Biblia muy, muy bonita de unos jóvenes que intentaron echar demonios en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo. Y este endemoniado lo agarró, los golpeó, les rompió la ropa y los correteó, diciéndoles: a este Pablo lo conozco y a Jesús también, pero a ustedes no. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, ¿no? Es en el ámbito espiritual, principados, potestades. Y no solo eso, cada vez que tú y yo predicamos la palabra, necesitamos un componente importantísimo. Hace tiempo yo puse este ejemplo. Imagínate que yo sea un niño de 13 años y dicte un curso de matrimonios. 13 años y dicte un curso de matrimonios. ¿Cuántos matrimonios se inscribirían? Se inscribiría, dice, 13 años. ¿Te inscribirías? Tengo 13 años y estoy exponiendo un curso de... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? 13 años, no lava ni su calzoncillo. A los 13 años, ¿cómo va a hacerle caso? Le falta experiencia, le falta conocimiento. El término correcto es porque no tiene autoridad para hablar del tema. Imagínate, yo soy ingeniero de sistemas, ya, y voy a hablar del último descubrimiento de la medicina. ¿Cuántos se inscribirían en eso? ¿No? ¿Cuántos médicos creen que se inscriban? ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad para hablar de esto, porque no soy un especialista. Y aún, repito, imagínate que yo hablo la palabra de Dios. Porque la Biblia nos ha mandado a predicar a tiempo y a destiempo. Y se requiere autoridad aún para hablar la palabra de Dios. Amén. La charla de hoy se llama Necesitamos autoridad. Y no confundamos la palabra autoridad, porque la palabra autoridad muchas veces se confunde con autoritarismo. Mucha gente dice, habla con autoridad a la gente que habla más alto, ¿no? Y eso no es, hablar más alto no es hablar con autoridad, ¿o sí? ¿El que grita habla con autoridad? No. Simplemente, es más, al que grita muchas veces le falta autoridad y por eso grita. No confundamos la autoridad como las autoridades que tenemos, ¿no? El presidente, el alcalde. Esta palabra autoridad va más asociado al respaldo que yo tengo al hablar. ¿A qué va más asociado? Al respaldo. O sea, yo hablo algo, pero tengo algo atrás que me respalda, que me avala. ¿Me entienden? ¿Me entienden qué significa autoridad? Ese respaldo que me da. Pasó con el médico, ¿no? Por ejemplo, si yo soy divorciado, no, actualmente, ¿no? No tengo esposa y voy a dar una charla de matrimonios. ¿Por qué? Porque no hay respaldo, porque no hay autoridad. Y yo quiero explicarte que nuestro llamado es tener esa autoridad. ¿Qué necesitamos? Autoridad. Necesitamos esa autoridad. Queremos cambiar. Por ejemplo, si yo soy un vago y le digo, trabaja. Oye, tienes que trabajar. Mis palabras van acorde.
La autoridad es cuando tus palabras van acorde con tu respaldo, con tu autoridad. ¿Ok? Mateo 7, 28, 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús tenía autoridad. Hay mucha gente que puede hablarte de finanzas, pero yo le haría caso a alguien que tiene sus finanzas ordenadas, no a alguien que está a la quiebra. En estos tiempos de las redes de mercadeo, donde los líderes, había un chico que se hizo viral porque dijo, el líder, decía, no, sea un líder. Y te vendían que sea un diamante, pero tú ves su respaldo, tenían autoridad para eso, muchas veces no. La autoridad, que es muy importante. Y el modelo de nosotros, el modelo por excelencia de autoridad, es Jesús. Ni hablar cuando eres papá. Nunca voy a olvidar cuando era más niño, mi mamá me decía, tocaba en la puerta y dile que no estoy, ¿no? Y yo salí y dice mi mamá que no está, ¿no? La clásica, ¿no? Y después mi mamá me dijo, no mientas. ¿Qué me dijo mi mamá? Entonces, si me mandó a mentir y me dice no mientas, se contradice. La autoridad, que es importante porque es el respaldo que tenemos, que lo que decimos es verdadero. Mucha gente no te cree porque no lo aplicas. Yo creo que es así. Yo pienso que es así. Yo pienso que el matrimonio es así. Piensas. Si no estás casado, sigue pensando. ¿O no? La única manera de saber cómo es el matrimonio es estar en él. Después, la teoría es teoría. Y eso en toda la vida, ¿no? En toda la vida la teoría. Yo estoy seguro que el que estudió medicina 5 años, cuando hace su internado de 1 año, es ahí donde aprende más, en el 6.º año. Y aún con ese año de internado, sale sin experiencia o sale con experiencia. ¿Tú te dejarías operar por alguien sin experiencia? Un doctor que diga, tranquila, eres mi primer paciente. Y quizás el último. No. ¿Te dejarías operar por alguien así? ¿Me entienden? Es importante. Sin autoridad, nuestro mensaje puede ser el correcto, pero no tiene respaldo. Tú puedes decir lo correcto. No mientas. ¿Es lo correcto? Pero si yo miento, ¿me entiendo? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Las personas escuchan y siguen a otras personas que tienen autoridad. Es una regla. Sí. Hay mucha gente que no viene a la iglesia porque no te conoce. Pero hay gente que no viene a la iglesia porque te conoce. Y como te conoce, dices, si él es así, no quiero ir a la iglesia, ¿no? No es broma, tú te ríes, pero hay gente que dice, porque hay cristianos que en vez de dejarnos bien, nos dejan mal. Hace poco yo leí la historia de un pastor que se deprimió y se suicidó. Y todo decía, ora por tu pastor, ¿no?
Sí, los pastores son humanos, ¿no? Pero no, para mí personalmente, como que no dejó bien parado a los cristianos, ¿no? Pastor que se suicida, ¿no? Sí, definitivamente puede ser atacado, fue engañado, porque no deja de ser humano. Otro, para no ser tan espiritual, la persona que viene a la iglesia y canta alabanza y después de su boca salen cosas de caramelo, ¿no? Esta boquita de serpiente, ¿no? Que todo lo que sale son dulces. ¿Quién conoce cristianos así? O cristianos entre comillas, porque ellos no son cristianos. ¿Ok? No son cristianos. Personas que dicen que hablan en lenguas, que se mueven, que se tiran, que se revuelcan, que le da chiripiolca. Y salen de la casa, salen de la iglesia y llegan a la casa y todo es renegar, insultos. Yo conozco algunos. Espero que aquí nadie. ¿Qué necesito? Autoridad. Y mi modelo de autoridad es Jesús. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. No mi amigo Jesús, sino Jesucristo, ¿no? Ahí está Jesús. Gracias, pastor. Ya lo sabía, dice, ¿no? Ok. Quiero darte rápidamente, a ver, 7 pasos inspirados en la vida de Jesús para ganar autoridad. ¿Quieren escucharlos? Ahora, ¿concluimos bien que necesitamos autoridad? ¿Sí o no? ¿O no? No, pastor, yo no necesito autoridad. Yo hablo y la gente me cree. Timador, ¿no? Si tú hablas y no tienes autoridad, eres un estafador, un timador. Porque estás hablando algo que no haces. ¿Ok? O diría, eres un fariseo también. Primero, entender que fuimos enviados por Jesús. ¿Sí? En Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Sí? Jesús fue enviado por el Padre. Pero en Juan 20, 21, 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un discípulo de Jesús, si no eres un discípulo de Jesús, no eres un enviado. Esta es una promesa para los discípulos. Y tienes que entender que tú eres un discípulo. Y que eso nos hace enviados. Cherry para la conferencia Zen. Enviados. Porque somos discípulos. Debemos entender que a partir de que somos cristianos, acá en la frente, en tu frente, tócate la frente, dice Jesús. ¿Dónde, pastor? No, dice Jesús. En tu frente hay una marca que dice Jesús. Pastor, no la veo. Está. Porque cuando la gente te ve a ti, ve a Jesús. Y cuando la gente te ve renegar a ti, ve a Jesús. Cuando la gente ve que te desanimas, ve a Jesús. Cuando la gente ve que dudas, ¿a quién ve? ¿Qué, pastora? ¿Verdad? La gente de afuera no ve a otras personas. ¿Ve? Te ve a ti. Cuando la gente ve que tienes doble vida, ¿a quién ve? A Jesús. La gente no dice,
no, ella está fallando o él está fallando. Dice, un cristiano está fallando. Así no seas cristiano porque tienes una doble vida. Pero la gente, tienes que entender que somos representantes de Jesús aquí. Por ejemplo, si viene un representante de Estados Unidos, no sé, por lo general se le dice embajador, y ese embajador dice, a mí Perú me parece horrible. Es como todo Estados Unidos estuviera diciendo eso. Porque ese embajador representa a todo Estados Unidos. Así no todos Estados Unidos piensen así. Y muchas veces has escuchado, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas. ¿Será verdad eso? ¿Es verdad que en la iglesia hay hipócritas? ¿Pero todos son hipócritas? ¿Hay hipócritas? Yo creo que sí. Todos no creo. Segundo, ¿cuál es el primero? Entender que somos enviados por Jesús. Entender. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. El Espíritu de Jehová está sobre mí, y el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús tiene que estar sobre ti. Jesús era 100% hombre cuando vino a la tierra, y lo que se movía a través de Jesús era el Espíritu Santo. Todos los milagros que hizo Jesús se podrían atribuir al Espíritu Santo. Jesús no hizo ningún milagro antes de recibir. Sí saben la historia, ¿no? Fue a bautizarse y descendió sobre como paloma, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza su ministerio. Jesús sin el Espíritu Santo era un hombre. Con el Espíritu Santo era el ungido. Ustedes sin el Espíritu Santo, hombres. Con el Espíritu Santo, ungidos. Amén. Y el Señor necesita ungidos. ¿Qué necesita? Ungidos. Un ungido tiene autoridad. Amén. Si Jesús vive en ti, la unción del Santo debe vivir en ti. Mateo 10, del 19 al 20 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Un poco gallego, ¿no? Esa es la versión Reina Valera, que es una versión gallega. ¿Quién habla cuando uno predica? Y si quiero que hable del Espíritu Santo, ¿tengo que estar lleno de él? No. Si quiero, cuando hablo de autoridad, ¿para qué? Para hablar. Por último, para echar fuera un demonio. No. Hay algo muy interesante que cuenta la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos, los demonios que vivían ahí se van, huyen. Y esa casa queda limpiecita. Y dice que esos demonios vuelven y se encuentran en la casa vacía
Traen a 7 punteros más. Entonces, ¿esa casa tiene que estar vacía? Esta casa tiene que estar llena. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo tiene que estar esa casa? Llena de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante entender que el Espíritu Santo, o que es el Espíritu Santo el que hace la obra, que nosotros solo somos instrumentos. Yo puedo predicarte, decirte un montón de cosas, pero el que convence es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él convence de pecado. Necesitamos ser llenos. Amén. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en San Martín de Porres, en Independencia, en Caraballo, en Ventanilla, hasta en lo último de la tierra. Pastor, no dice eso, pero sí dice hasta lo último de la tierra. Último de la tierra, sí, ahí vivo. Ahí vivo, pastor, en lo último de la tierra. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo para tener ese poder, el poder más grande que puede existir en la tierra. Pastor, ¿el de Superman? No. El poder de un cambio de vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pastor, no, para mí más milagroso, más poderes cuando sanan. Hay gente que sana y no cambia. El mayor milagro es un cambio de vida. Que la persona deje el pecado. Amén. ¿Me están entendiendo? Tercero, tener amor y compasión por las almas. Mateo 9:36-38, en la traducción en lenguaje actual dice: y al ver gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien las defendiera. Parecieran un rebaño de ovejas sin pastor. Y Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídale a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Quiero decirte algo. En el mundo, no voy a hablar de la gente que no es cristiana, ¿ya? Voy a hablar de cristianos. No sé si tú eres cristiano o no lo eres. Y si no lo eres, no importa. También aplica para los que no lo son. En esta vida, la gente solo se preocupa por sí mismo, por sus hijos, por su casa, pero no se preocupa por... Hay tanta indiferencia. Hay tanta indiferencia. Aún en el mundo cristiano, el hermanito no sabe nada del hermanito. No le importa. Si falta, ¿qué habrá pasado? De repente está pecando, ¿no? Estará pecando, pecador, pecadora. Si un hermano falta en la iglesia, yo debería preocuparme. Darle una llamada. ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste al Caribe? No. Es que no tuve para mi pasaje. Muchas respuestas yo he recibido cuando he llamado. Y la Biblia dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos.
Entonces, si tú no amas a tu hermano, no eres un discípulo. Si no visitas a tu hermano, no eres un discípulo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No, pastor, es que él no quiere que lo visite. Si es así, no. Personalmente, a mí me importaría que alguien se preocupe por mí, que alguien quiera ayudarme, que alguien me visite. Pero no, todos quieren ser, no, que me visiten a mí, pues no. Todos quieren ser visitados, que el pastor me visite a mí. ¿Y tú a quién visitas? El pastor tiene que visitar a 150 personas. ¿Tú a cuántos? Y créeme que intento, ¿ah? Con la pastora, ese carro ha gastado más gasto, más GLP visitando a la gente. A casi todos hemos visitado, no a todos, porque a veces nos escapan personas. ¿Y tú? ¿A cuántos? Ah, no, yo visito a mi esposa y a mis hijos. Y la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muy poca gente. Es que no, pastor, usted no me entiende. Yo tengo mis cosas, yo tengo mis problemas. Egoísta, egoísta, egocéntrico, egocéntrica. Es la palabra. Hay mucha gente que tiene cosas peores que tú. No, es que yo estoy con la depre. Hay gente que no tiene que comer. Gente que está a punto de matarse. Y tú estás con la depre, ¿no? Toca arrepentirse y preocuparse más por otras personas. Cuando estás tan enfocado en ti, te olvidas que hay gente que requiere de tu ayuda y que al menos por ellos tienes que levantarte. Amor y compasión. Necesitamos más de eso. Porque cuando uno habla, la gente no es tonta. La gente sabe, aún sabe que lo buscas porque quieres un número en la iglesia. Porque quieres un número en tu grupo y no porque lo amas. La gente entiende eso, ¿no? Oye, está faltando, la iglesia está que está ya vacía, no faltes. O sea, ¿y tu vida? ¿Sí me dejo entender? La compasión es muy importante. Necesitamos desarrollar el mismo amor y compasión por las almas que Jesús tenía. Las personas que no conozcan a Jesús, y si tú no conoces a Jesús, se van a perder en el infierno. Repito, las personas que no conozcan a Jesús se van a perder en el infierno. La persona que más habló del infierno es Jesús. Jesús no vino para que tú seas feliz. No vino para que tú seas bendecido. No vino para que las cosas no te vayan bien o te vayan mal. Jesús vino para que no te pierdas en el infierno. Él dio su vida. Él no dio su vida por cosas banales. Él dio su vida por tu alma. Con su sangre compró tu alma. Y hay mucha gente que no sabe eso y no reconoce eso. Y está esperando por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer? Nada, pastor, tengo que trabajar. No tengo tiempo. Tengo deudas que pagar. Tú decides. Mientras estás deprimido, ocupado, y sí, las almas se pierden. Yo entiendo que si las personas no quieren saber nada de Dios, entiendo eso. Pero que no sea por culpa de nosotros. Amén. 4, vivir lo que predicamos.
Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Recuerdan? Jesús no vino a destruir la ley. Estos que critican el diezmo, Jesús no vino a abolir el diezmo. Y Él lo dijo. Jesús vino a cumplir la ley. Lo que pasa es que los fariseos no entendieron la ley, porque no tenían amor y compasión. Cuando no hay amor y compasión, la ley es letra muerta. Y Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vivía lo que predicaba. Entender que debemos vivir lo que predicamos, porque el ejemplo es el mayor respaldo que tenemos. Amén. Obedecer la palabra siempre será difícil, pero si nosotros no podemos, si los que venimos a la iglesia no podemos, ¿qué les espera a los que no vienen? El testimonio es necesario y el respaldo de nuestra predicación. Muchas personas no quieren venir a la iglesia por tu testimonio. Es triste, pero es verdad. Hijos que no quieren venir a la iglesia por la culpa de los padres. Padres que no quieren venir a la iglesia por culpa de los hijos. Vecinos que no quieren venir por culpa de la vecina cristiana. Amén. Quinto, y esto es importante, someterse a la autoridad. Nadie se somete a alguien que no se somete. Jesús siempre se sometió a sus autoridades. Ejemplo, Jesús se sometió al Padre. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué habló Jesús? Lo que el Padre le dijo. Jesús no dijo: no, yo ya soy Dios. Aquí hay un lapsus que no lo había visto. Segundo, Jesús se sometió a sus padres. En Lucas 2, 49, 51 cuenta, no sé si lo puedes poner, Alfredo, al toque, porque no lo has puesto. Lucas 2, 49, 51. ¿Me avisas? Bueno, te lo voy a contar. Jesús se había desaparecido. Tenía 12 años. Y ese pasaje me encanta, porque María le dice: Jesús, ¿qué estás haciendo? Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años, ¿tú qué dirías? Que tú ya era achorado, ¿no? Rebelde. Pero sigamos leyendo. 50 y 51, por favor. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su. Jesús se sometía a sus padres. Hay gente que viene a la iglesia y no se somete a sus padres. Jesús, el Hijo de Dios, se sometía a sus padres. Amén.
Jesús se sometía a las autoridades de gobierno. En Mateo 22:21 dice, le dijeron que de César, y dijo, da al César a lo de César y a Dios lo que es de. Porque le preguntaron antes a quién deberían dar tributo, ¿a Dios o al César? Y Jesús respondió, da al César. Él no se lloró, no dijo, vamos a hacer revolución, vamos a chorarnos todos, vamos a derrotar a los romanos. Él se sometió al gobierno. Por último, Jesús se sometió a las autoridades espirituales de la época. En Mateo 17, 24, 27 dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo existía, aparte del diezmo, un impuesto al templo. Y en este templo no había levitas. Para los que dicen que el diezmo es para los levitas. ¿Ok? Verso 25 dice, si lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó a Jesús a preguntarle, ¿y tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quienes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a la gente, vete al lago y echa el anzuelo y saca el primer pez que pique y ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. No sé cómo fue ese milagro, ¿no? Porque el pez, no sé cómo se le apareció la moneda. La cuestión es que Jesús pagó el impuesto. Porque Jesús se pudo llorar y explicó, los reyes están exentos, los hijos del rey están exentos del impuesto. Pero también se sometió. ¿Te das cuenta que se sometió? Sexto, ser un ejemplo a seguir. Quiero autoridad, tengo que ser un ejemplo. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Jesús hacía lo que el Padre hacía. Y las personas, más que lo que tú le dices, van a seguir tu ejemplo. Las personas siguen y aprenden por él ejemplo. Y Jesús hacía lo que el Padre hacía. Por ahí escuché una frase que ha sido muy criticada, no la comparto. La frase decía, predica con el ejemplo. Y si es posible, habla. Ahora, yo no comparto la frase, yo la diría, predica con el ejemplo. Porque hay que predicar con el ejemplo. Pero para que tengas respaldo de lo que dices. Porque para predicar el evangelio hay que hablar. Es imposible no hablar. Pero el ejemplo es necesario. Muchas veces tu ejemplo va a convencer más que tus palabras. ¿Ok? Yo no creo lo que tú dices, pero veo tu ejemplo y voy a hacer lo que tú dices. Veo tu ejemplo. No seas agresivo. No mientas. No pelees.
tus palabras no tienen peso si no eres ejemplo a seguir. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sé sincero, sincera. ¿Podrías decir esto? ¿Podrías decir, sé que imitadores de mí? ¿Podrías decir, imítenme a mí? Si no puedes decirlo, tenemos un problema. Porque tenemos que decirlo. Y para decirlo, hay que esforzarse. Esto lo dijo Pablo. Hay que tener mucho temor para decirlo. Definitivamente Pablo imitaba a Cristo. Y es el camino que debemos tener nosotros. Amén. 7. Quitar la religiosidad. Póngase de pie, por favor. Ya terminamos. Cansados, pastor. Mañana hay que ir a trabajar. Son las 8. Ya la alarma sonó. La religiosidad es llegar al punto de hacer las cosas por tradición o por costumbre, olvidando que la base del cristianismo es el amor. La primera característica de un religioso es que no tiene amor. Es la primera característica. Que no ama a las personas, que solo ama a sí mismo y también ama a los que lo aman. Y Jesús dijo, ¿qué beneficio hay en eso, no? Yo no entiendo mucho a Jesús, ¿no? Pero quiero seguirlo. Juan 13:33 dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Amén. Quiero leerte un pasaje que cada vez que lo leo, lo leí y quiero que leas conmigo. Ayuda porque te ve un poco borroso, ayúdame con las luces. Quiero que lo leas conmigo tú. Solo voy a leer y después vamos a orar. Mateo 23, vamos a tratar, es bastantes versículos, pero quiero leerlo igual. Vamos a leer primero del 1 al 7. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Wow. ¿Cuántos habían leído esto? Dice que le haga, mira, vuelvo a leerte. Habla de los fariseos, verso 3. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo los que les digan. O sea, es hacerle caso a los fariseos. Pastor, pero yo siempre he creído que los fariseos eran malos. Lo que predicaban era la ley, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca va a ser mala. Son palabras de Jesús. Voy a seguir leyendo. Pero no lo que ellos o lo que hacen ellos. Obedézcanlos en todo, pero no hagan los que hacen ellos, porque no practican
que predican. Triste, ¿no? Es como digan, obedécelos en todos, pero no hagas lo que él o ella hace. Para mí es muy triste leer esto. Dice, atan cargas pesadas y los ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo que hacen o todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en su frente y en sus brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y les gusta los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí, que significa maestro. Verso 13 dice, hay ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren la tierra y el mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Verso 23 dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, escucha, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Qué fuerte esto, ¿eh? Son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Eso es ser religioso. Lamentablemente, todas las iglesias están llenas de religiosos. Y yo oro para que este mensaje haya llegado a ti y entiendas que la religión no cambia vidas. Dios sí las cambia. Y aún así ronco, quizás la voz no me da. Me atreví a predicar esta charla que es un poco larga. El Señor me dijo que la predicara hace semanas.
Y alguno dirá, hubiese venido mi hermano para que escuche, o mi amigo para que escuche. No. Esta prédica es para el que la necesita. Y si tú entiendes que ganas autoridad, vas a salir de este lugar ya no como un cristiano del montón, sino como un revolucionario que va a cambiar vidas, un revolucionario que entiende que tiene que ganar autoridad, que todo lo que dice tiene que ser coherente con su vida, que la autoridad no es un juego, que necesitamos autoridad. Y si tú has estado fallando en los puntos que te he dicho, si estás haciendo las cosas al revés, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Y aunque tu pecado sea rojo como la grana, dice la palabra, Él lo convertirá blanco como la nieve. Si todo va bien, si tienes toda la autoridad, empieza a orar por tu hermano. Pero aprovecha estos tiempos, porque si tuviéramos la autoridad de Jesús, nos faltaría espacio en esta iglesia. Repito, nos faltaría espacio en esta iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Señor, perdónanos, porque en vez de ser bendición, muchas veces hemos sido piedra de tropiezo a otras personas. Pero hoy decidimos arrepentirnos. Hoy decidimos y hemos entendido que esa autoridad primero viene de ti, pero que también debemos esforzarnos para poder decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos seguido decisiones de la carne y no te hemos obedecido. Pero el día de hoy yo me arrepiento de corazón. Yo ya no quiero ser un religioso más, un religioso que habla la palabra pero no aplica la palabra. Quiero ser ejemplo para mis hijos, para mis hijas, para mis amigos, para mis compañeros, ejemplo aún para mis padres, para mis compañeros de trabajo. Señor, quiero ser ejemplo en todo. Como dice la Biblia, que nadie tenga algo malo que decir de mí, sino ser ejemplo en todo. Si tú no entiendes la importancia de la autoridad, es porque no la tienes. Y por eso nadie te está siguiendo. Es importante tener esa autoridad para que en el nombre de Jesús aún los demonios huyan. Para que en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, aún todo espíritu de orfandad se vaya de tu vida. Porque aún los demonios, dice la palabra que cuando uno se arrepiente, la casa queda limpia. Y los demonios que salieron de ti salen, y al no tener donde buscar, vuelven y se encuentran en la casa vacía. Llaman a 7 espíritus inmundos más. Y quizás ese es tu caso. Quizás has permitido más cosas, le has fallado a Dios deliberadamente
Y por eso te sientes tan mal, porque no tienes autoridad. Pero hoy es el día de decirle al Señor: perdóname, yo quiero empezar nuevamente. Haz mis vestiduras blancas nuevamente. Esta vez las cosas serán diferentes. Esta vez no me rendiré. Esta vez me guardaré en santidad por ti y para ti.